Y ya está con nosotros, lo dije, que ya había llegado al estudio, la diputada Gael Jomans. Muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran, diputada. ¿Cómo está? Tanto tiempo que no nos veíamos. Tantas mesas de las que sobran, ¿sí? Uy, sí. Ya nos extrañábamos. Sí. Es bueno tenerla acá presencialmente. ¿No es cierto? Oye, muchas gracias por la invitación. ¿No? Y que loco que le tocó andar por acá porque ha estado intenso allá en Allá en Valparaíso, ¿no? Valparaíso, sí. Con mucho tema, agenda, pelea, varias. Muchísimo, Drama. muchísimo. Drama. Que yo quiero destacar algo que me parece que es muy importante, porque la diputada Jomans es la primera mujer que es presidenta de la Comisión de Hacienda. Eso es un orgullo, me imagino, ¿no? Sí, o sea, en el sentido de que es importante avanzar en la participación política de las mujeres y en el Congreso hay temas que por mucho tiempo fueron vetados para las mujeres. Es más, en la Comisión de Hacienda en el periodo pasado solo participó un par de años una sola diputada. En este periodo, el año pasado yo estaba sola y todos los otros son parlamentarios y se ven temas importantes, o sea, vimos la reforma tributaria, se ven todos los años la ley de presupuesto en donde se definen las prioridades, dónde van las lucas, es decir, Claro. al final todas las políticas importantes que se practican desde el Ejecutivo, desde el Gobierno y por lo mismo que no estén las mujeres ahí ya es bien insólito, la verdad. Entonces, claro, tiene una parte que es bueno, es positivo, pero también tiene esto de insólito que en pleno siglo XXI, ¿cierto? Con todo lo que ha pasado en el país, tengamos que sorprendernos de este tipo de situaciones. Es Eso verdad. es muy Y- importante. Y habiendo también dentro de la historia de este país tan buenas economistas, algunas han sido parlamentarias Así y es. no habían tenido la oportunidad de encabezar esta comisión que a usted le toca ahora dirigir en un momento complejo. Ya, claro, estamos a un año del término de la pandemia. La situación económica para muchos chilenos está muy afectada, hay una inflación que no ha podido ser controlada, a pesar de que hemos tenido índices un poco más positivos en los últimos meses. Y me imagino que usted, con una preocupación directa por la familia, que son las que más sufren, sobre todo ahora que entra el invierno, y comienza nuevamente la precarización del empleo, porque todos los trabajos temporales del verano se acaban. Sí, y además, bueno, el tema de la situación económica, el alza de los precios de los insumos más básicos, los alimentos, hemos visto cómo eso ha impactado en la vida de la gente y, claro, hay un desafío de poder responder a tener medidas contingentes que respondan a ello, pero también de empezar a hacer los cambios estructurales, porque es la única manera de que mantengamos seguridad, ¿cierto?, en las familias, que mantengamos un piso mínimo en derecho. Y ese es el programa de gobierno, a eso estamos convocados. A veces incluso se tornan discusiones como si fueran dicotómicas. Lo vimos con el autopréstamo, ¿cierto?, que se votó, Sí. o con los retiros, que es súper polémico porque efectivamente la gente necesita lucas y Claro. además hay una crítica potente al sistema de pensiones. El tema es que la idea es poder avanzar a tener un sistema de pensiones, ¿cierto?, que te entregue seguridad social real y no renunciar a esa posibilidad. Entonces, creo que, claro, cuando se torna dicotómico en la discusión pública, en el Congreso, es súper complejo de poder llevarlo a cabo y explicar bien de qué se trata y del por qué nosotros estamos tomando esas decisiones para poder hacernos cargo de las pensiones futuras. Más aún cuando los medios hegemónicos están todos con una posición ideológica que finalmente, ¿no es Así cierto?, la es. defensa corporativa a ciertos grupos económicos. Pero yo antes de que se me vaya y está muy interesante lo que preguntó Rodrigo porque tiene que ver justamente con que usted antes estaba en la Comisión de Trabajo. Así es. Efectivamente, y durante ese tiempo hubo una persona que fue Patricio Melero en ese entonces, ¿no?, que varias veces también le faltó el respeto, digámoslo así. Y específicamente por las 40 horas Sí, que ahora sí. fueron aprobadas. Esto fue estamos hablando del año 2019, en la Comisión de Trabajo. Él le faltó respeto y me acuerdo que dijo, tú te acordabas bien también del episodio, ¿no, Rodrigo? Que dijo cosas bien... Sí, que bien. ahora son como memes ya, pero... Recordemos que en este caso el presidente de una de las agrupaciones de comerciantes era el hermano de Melero,
y había dicho unas barbaridades bastante importantes respecto incluso a la muerte en pandemia. O sea, ella, voy a buscar la frase específica para ser justo. Eran cosas como... Pero eran cosas terribles. Como, no, y también hablaban de cosas que ahora son memes, así como que con las 40 horas los futbolistas así como que iban a estar, no hubiéramos ganado la Copa América. Claro. Se acabó el tiempo. Ya tienen que irse. O los doctores, que los Claro. médicos iban a estar operando y no, ya cumplí las 40 horas, me voy. Claro. No, así fue todo. Y además hubo también una suerte como de cosas, de situaciones que pasaron. En esa época estaba de ministro Monkever. Ya. Y le Claro. pasaba un papelito a los diputados oficialistas de esa época de derecha que decía como demórate más. ¿De veras? ¿Se acuerdan? Más lento, Era más más lento. Eso era más lento. Sí, Más me acuerdo lento. perfecto, como para que Eso- alargaran y alargaran. Sí, claro. porque nosotros, claro, en esa época no éramos gobierno. Claro. Estaba Sebastián Piñera, que estaba en contra de que avanzara el proyecto de ley. Cuestionaban la constitucionalidad un montón de veces, cuestionaron que el proyecto no podía avanzar porque no era admisible. Eso era lo que decían ellos. Claro. Chanta. No, o sea, no Imagínate. había ningún argumento, pero lo sostenían. Y como nosotros no tenemos las urgencias como parlamentarios, solamente las tiene el Ejecutivo, lo que hicieron es ponernos muchos proyectos de ley con mucha urgencia, cosa de que cada vez que yo citara a una sesión, a ver un proyecto, tenía que poner en tabla los proyectos del gobierno. Yo no podía poner en tabla las 40 horas. Entonces, buscamos nosotras una forma en que se le había vencido una urgencia al gobierno ¿Ya? y ellos no se acordaron de... Estoy contando toda la incidencia y los movimientos que Es que hicimos. está muy bueno. Porque así tienen que Ay, imagínense. eso sucedió, ¿no? Hay tuvimos que que hacer buscar, todo buscar y eso. buscar. Y ahí vimos que se acababa justo ese día lunes, que fue ¿Ya? un día lunes que lo pusimos en tabla. O sea, lo pusimos en tabla para la votación, porque los Claro. otros estábamos utilizando solo media hora inicial y en media hora no podíamos dar la votación. Entonces, ahí citamos y ahí logramos hacer la votación. Y claro, como estábamos citados una larga jornada, pero se acababa la jornada y ellos podían decir, se acabó el tiempo para ver el proyecto y nos vamos. Por eso querían alargarlo. Exacto. Ah. Y por eso nosotros estábamos urgidísimos, casi yo le estaba diciendo como, no hablen, no hablen Claro. a Chao, los chao, nuestros. chao, chao. Y era terrible porque decía cada atrocidad que estaban diciendo, bueno, el mismo ministro, los diputados, bueno, Lo ahí hace- el diputado ahí sabemos Melero. por qué lo hacen, po. Lo hacen Sí, para provocar y que el otro responda y así se Exacto. alarga la Y así discusión se y no alargaba, iban a alcanzar a y poner yo no las iba a 40 alcanzar, horas. entonces estábamos como, yo estaba tratando de decirle, no hablen, no hablen, no hablen, nosotros solo como, ya yo aplicaba las sanciones, a veces los llamaba al orden, pero no se podía hacer mucho más. Y la otra técnica que utilizamos es que cada vez que uno pone, por ejemplo, un tema en votación, en discusión, se pueden dar dos palabras de lado y lado y Ya. ahí se puede cerrar el debate. Alguien pide que se Perfecto. cierre el debate y se vota al cierre del debate. Ah, genial. Puras triquiñuelas que usamos para hacer avanzar. Bueno, las pero si 40 ellos también horas. estaban usando sus triquiñuelas para que no se pusieran las Así 40 es. No, horas. el argumento que no fue constitucional, porque según la Constitución, el Ejecutivo tiene iniciativa exclusiva del gasto. Entonces, cualquier proyecto de ley que implica Claro. que en el presupuesto tiene una línea que dice hay que gastar dinero, no se puede hacer. Y el argumento fue, bueno, en el caso de las 40 horas va a aumentar lo que se gasta en funcionarios públicos, entonces tiene un efecto en gasto. Pero si uno hace una ley que dice... Pero quedaron los funcionarios que es- públicos fuera, ¿no? Al final, por eso mismo, yo creo. Sí, no, pero era ridículo, porque incluso si uno dice una ley que dice no, que va a haber un feriado extra o que se dice que va a aumentar las penas para un tipo de crimen determinado, ¿no? O sea, aumenta las penas para, Claro. para delincuencia, eso implica más años en la Gasto. cárcel, un gasto mayor para gendarmería, pero eso es evidentemente nada que ver con iniciativa exclusiva del gasto. La cuestión era Claro. absurdo. O sea, eso llevaría al ridículo de que jamás podríamos presentar ningún proyecto de ley los parlamentarios porque todo implica gasto. Exacto. Ahora, Pero no gasto directo. Claro. exacto. Entonces eso fue, y bueno, tuvimos una discusión en que fueron constitucionalistas, armamos una mesa incluso. No, sí fue, hicimos muchas cosas para que el proyecto avanzara y bueno, son buenas noticias que tengamos una aprobación unánime del mismo. Y bueno, lo que ¿Cómo hemos están avanzado? viendo ahí fue parte de lo que sucedió en esa discusión en la comisión.
Además porque justo yo estaba recién asumiendo la presidencia de la Comisión de Trabajo. Y hay formas y tratos que son distintos. Yo creo que eso ha ido cambiando por el peso de las movilizaciones feministas y el avance que se ha tenido porque hemos cuestionado las prácticas. Pero, bueno, que no nos asombre que de repente vuelven a surgir, pero en su Incluso momento... entre mujeres, como lo de la señora Cordero ayer. Así es. Ya. Triste igual. No, tremendo. Y en esa ocasión, claro, los parlamentarios en particular estuvieron cuestionándome, no me dejaban dirigir el debate porque la presidencia lo que hace es que uno dirige el debate, por lo tanto uno pide la palabra, uno le da la palabra a los parlamentarios. Y ellos continuamente me interrumpían a mí, yo no podía hablar, porque ellos estaban gritando, alzando la voz y además con actitudes que a mi juicio eran patronales en su momento, ¿cierto? Totalmente. Porque es ellos raro. tenían que mandar, como era yo, Claro. ¿cierto? La que estaba poniendo el orden en la comisión. Una mujer joven, Claro. Faltan tal frente vez... amplio, de izquierda, qué terrible. Tremendo. Faltan tal vez generar atribuciones mayores para las situaciones de ética que involucran a algunos parlamentarios. Hoy día entiendo que las sanciones son más bien pequeñas, nominales. Hay que pasar por aquellas porque es lo que corresponde, pero en términos reales no son tan efectivas. Sí, mira, yo creo que esto siempre es una discusión en nosotros porque, bueno, ahora también está el tema de los atrasos, ¿cierto? Claro. Y hay más temas que uno podría siempre incluir. Pero ya de por sí es un poco cuestionable qué temas pasan por cada una de las instancias, porque nuestra comisión de ética son comisión de parlamentarios también, son tus pares, son compañeros que se sientan al lado tuyo, ¿me entiendes? Como que hay una dinámica que yo la encuentro compleja para ver ciertas situaciones, porque finalmente, ¿qué es lo que va a priorizarse? A veces hay juegos políticos que ocurren también en el Congreso, si se quieren pasar boletas, se tendrá una postura más inclinada hacia uno que otro lado, entonces yo creo que es bien complejo como el mantener la imparcialidad en un órgano como ese. Y por otro lado, hay situaciones que me parece que son más graves para que solo pase por un órgano como ese. O sea, por ejemplo, lo que sucede con la diputada Cordero y sus dichos, que son negacionistas, que además generan un dolor tremendo. Claro. Yo ahí creo que no es, o sea, No me es parece, suficiente. claro, absolutamente insuficiente el tener que pasarla por una comisión de ética y una sanción de multa pecuniaria, no es acorde a su infracción. Y para ello, por eso, habría que avanzar quizás más allá respecto al negacionismo en Chile. Absolutamente de acuerdo. Ojalá eso fuese una... Ahora que estamos pensando en los 50 años, ¿verdad?, del golpe de Estado, sería importante tener alguna ley que avanzara en eso, ¿no? Pero queríamos conversar también sobre la reforma de pensiones. Pero antes de eso antes, quería ¿qué querías preguntar tú? el tema de los 40 horas que estuvimos conversando, muy bien, punto muy bien, vinculado muy con bien, este muy bien. punto del problema de la falta de respeto en el Congreso, de la polarización política, de todas estas dificultades que hablan muy mal de la capacidad de tener un debate público con alturas de miras, de conseguir grandes acuerdos por el bien del país. Ahora, en el caso de las 40 horas, las gestiones han sido exitosas, ¿cierto? Sí. Que han logrado con unanimidad avanzar con este proyecto, que diferencia con la ridiculez que Mala Margen tan chistosamente Claro. logró parodiar. Se ha logrado que hasta el Roger Edwards entiende que este proyecto no va a generar... Increíble. Lo imposible. Imagina, hemos logrado que hasta él entiende cosas. Eso sí es un gran logro. Sin embargo, cuando uno entra en ese tipo de negociación para hacer pedagogía con gente bastante poco interesada en aprender, como la gran frase, ¿no? Es muy difícil explicarle algo a una persona cuyo salario depende de no entenderlo. Entonces Así es un es. gran avance, pero se ha tenido que transar en muchos puntos. ¿Ya? Y creo que desde una parte de los movimientos sindicales, una de las grandes preocupaciones es que esto, en teoría, permitiría aumentar la jornada laboral, excepcionalmente, sí, en 52 horas. Y en ese aumento
no tendría que pagar las horas extra. En ese momento, todo lo que está arriba de 45 horas se paga como hora extra con un recargo de 50%. Ujú. Si se permite aumentar ahora a 52 horas, entonces no se va a pagar esas horas extra. Pero es un caso excepcional, eso no es Sí. un problema. ¿Puede explicar? Yo he visto las críticas que han salido. También creo que es importante como volver a la historia de la ley, ¿cierto? Porque, claro, nosotros celebramos mucho que se hayan aprobado las 40 horas cuando salieron de la Cámara de Diputados y Diputadas por toda la pelea que tuvimos, porque es un tema que no le gusta al gran empresariado. Exacto. Y al final ellos mueven también sus votos que están expresados políticamente en el Congreso. Pero lograron, incluso en esa oportunidad, aprobar una indicación entre la democracia cristiana representada en ese momento, que es distinta a la que tenemos hoy día, a esa democracia cristiana más la derecha, lograron aprobar unas indicaciones que cambiaron y alteraron un poquito el sentido del proyecto, porque le incorporaron la posibilidad de acordar de manera bimensual también una alternativa que generaba esta flexibilidad de aumentar la jornada a 52 horas. Entonces, al final, ya, la letra decía específicamente se reduce la jornada laboral a 40 horas, la jornada ordinaria, pero se daba esta opción de pactos que podían ser incluso individuales. O sea, un trabajador podía acordar con su empleador y eso estaba en la indicación original, en la que pasó al Senado. Entonces, en el Senado la discusión partimos desde ese piso. Claro. Y bueno, no es necesario como pensar o imaginarse cómo se comportarán los parlamentarios en una situación de negociación en donde ellos dicen, tenemos esto, o sea, nosotros podemos aprobarte esto. Y eso era obviamente mucho más perjudicial para los trabajadores que reducir la jornada a 40 horas. Entonces, la gracia de lo aprobado, del acuerdo, es que permite en todos los casos que la reducción sea efectiva considerando 4 semanas. No digo un mes porque son 4 semanas, ¿cierto? Entendiendo que, ¿cómo se llama? Aproximadamente un mes. Exacto, Todas las termina mujeres siendo un mes. que hemos estado embarazadas más o menos lo entendemos. Exacto. Porque eso se habla de Exacto. semanas. Sí, se habla Claro. de semanas porque, o si no, bueno. Es que no fue mal en la Revolución Francesa con hacer la semana de 10 días. Ah, sí. Sí, es cierto. Entonces, el promedio se saca con las 4 semanas. Así que en todos los casos, en todos los acuerdos que se genere, se garantiza que el trabajador tiene que promediar su jornada laboral después de esas 4 semanas a 40 horas. El tema es que se da la posibilidad de acordar, en el caso de que en el lugar de trabajo hay un sindicato, los sindicatos van a poder acordar con su empleador que algunas semanas la jornada sea superior a 40 horas, llegando hasta a 52 horas. Pero si sucede eso, en una de esas semanas llegamos hasta el tope de 52 horas, las siguientes semanas tienen que ser menor a las 40 horas para promediar Claro. luego de 4 semanas, 40 horas. Y si trabajan más de ese nivel mucho menor, la Ahí- semana tienen que pagar las horas extra. Exacto, eso es. Entonces esa es la diferencia. Así que la reducción se garantiza en todos los Perfecto. casos. Y además Superbueno yo eso. quería incluir lo de los sindicatos porque a mí me parece que en nuestro país que se necesita avanzar muchísimo en poder reconocer los derechos laborales colectivos, es sumamente importante el reconocimiento del sindicato como actor de negociación. Y eso también nos deja una deuda pendiente que tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de la negociación colectiva por rama, que es otro desafío que yo espero que nuestro gobierno también tenga, cierto, bueno, hay que tener coraje para meterse en esos temas, pero también el apoyo para poder incorporar estas temáticas que en otros países, o sea, en Alemania tienen negociación colectiva por rama, no es necesario una legislación tan amplia como la que tenemos en Chile, en esos países. ¿Por qué? Porque los sindicatos pesan, los sindicatos pueden llevar sus negociaciones con su empresa. Y acá en Chile necesitamos regular todo y aún así es difícil también hacerse cargo de que todas las regulaciones se cumplan, porque necesitáis un Estado fuerte,
necesitáis una dirección del trabajo que esté inmiscuida en todos lados. Imagínense con el teletrabajo, con poder hacerse cargo de que las jornadas laborales se cumplan, que el derecho a desconexión que tienen los trabajadores se cumpla. Que no te escriban en cualquier horario y Así etcétera, es. ¿no? Bueno, de hecho, como que hay series que hasta se ríen de ese tipo de medidas que existen en algunos países, como Francia, por ejemplo, que nadie diría que es súper comunista. Bueno, Claro. ahora está en estos momentos bueno. precisos, no sé si es el mejor ejemplo, pero bueno. Yo, bueno, me parece muy interesante lo que estamos planteando y la historia de la ley. Yo Sí. creo que es súper importante y yo creo que también ahí, en ese sentido, que lo que tú dices de este gobierno, digamos, me parece que tenemos una muy buena negociadora también en los Así temas es. laborales, que es la ministra Jara, ¿verdad? Que lo ha hecho, ha demostrado que lo ha hecho muy bien y que fue una gran aliada para ustedes que llevaban esa lucha Muchísimo. ahí como hormiguitas. Me encanta además que las protagonistas sean todas mujeres en esta ley en particular, de las 40 horas. Ahí se nota lo que significa una mujer dentro de una comisión, Así ¿verdad? es. Que había hasta el momento sido solo protagonizada por hombres. Y por lo mismo, y ya que tú estás ahí como primera presidenta de la Comisión de Hacienda, me imagino que la reforma de pensiones es una tarea también que tenemos pendiente y que es súper importante, que yo creo que es una demanda ciudadana muy importante, ¿verdad? ¿Cómo se ve este escenario para entregarle financiamiento a esta reforma dentro del Congreso? Sí, a ver, yo veo primero que la noticia del rechazo de la reforma tributaria, que es una Tremendo. tremenda noticia, pero que sin embargo yo la veo como una oportunidad, porque Sí, yo también. la fíjate. verdad es que no veo la ¿Sí? posibilidad, esto es raro, ¿cierto? Ya. Sí, pero Es que la yo opinión- no lo veo como eso cuando Es te que la dicen, opinión pública es lo una entendió. tremenda oportunidad, por supuesto. Esta es una Somos tremenda demasiado esperanza. Demasiado optimista, como que... Es un desafío, una oportunidad. Sí, es como el delincuente. Las crisis son Este robo oportunidades, es una Hassan. oportunidad para desprenderte de tu consumismo. Ya, explíqueme esa. como Ya, Carmen tiene- tuitera, tiene un Hassan. punto, tiene un punto. Brilla, weona, brilla. Claro, estamos modo virilla huevona. Bueno, voy a tratar de no ser tan optimista. No, pero no, lo decía en el sentido de que yo veo muy difícil que se logren avances sociales si es que no está conectado con un impulso y una fuerza que venga de la ciudadanía. Es muy difícil que eso suceda. Y la reforma tributaria, para ser sinceras y sinceros, no estaba calando en la ciudadanía. Eso es. Entonces, claro. y a mí me parece que esto removió el piso del debate, ¿cierto? ¿Por qué? Porque veo, la gente me pregunta, o sea, me dice, ¿están atentos pero entonces no va a haber plata para la PGU? Es una pregunta concreta que me hacen, porque algo se instaló de que está en peligro entonces los derechos, y que es verdad. Lo que vale es muy real, exacto. Yo, de hecho, en CADEM, que sabemos que es una encuesta relativamente sesgada, así todo, más del 80% dijo que estaba a favor de una reforma tributaria. Así es. Así es. Entonces, claro, ¿es el momento oportuno para seguir conversando sobre esto? yo creo que más oportuno no podría ser. Y me parece que hay que recoger esa fuerza que puede ir agarrando incluso más en la medida que también hagamos la pega de conexión. Yo creo que en esto tenemos un desafío grande, no solo quienes tienen cargos de autoridad, sino que también los partidos involucrados en el gobierno. Es imposible para un gobierno tener que enfrentarse, ¿cierto?, al gran empresariado para decirle vas a tener que pagar más impuestos si no tienen ni una fuerza detrás diciendo queremos derechos, ¿cierto? Porque ¿cómo se mide, ¿cierto?, las condiciones de avance? Veamos la composición del Congreso, o sea, si nos guiamos por eso nomás, es imposible, o sea, en ningún caso. No tenemos condiciones para, cómo está compuesto el Congreso, hacer avanzar una agenda de transformación. Eso no es viable. Entonces, la única manera que se haga viable es con fuerza, con conexión social. Y la reforma de pensiones va a atacar al mercado financiero, y eso ya está moviendo al menos la reacción de las AFP, en ese sentido lo digo, porque los otros es una reforma que es bien moderada, o sea, tampoco plantea, o sea,
Es que claro, para quienes son defensores acérrimos del modelo, de las FP, en este caso de la capitalización individual, no ven otro mecanismo, otra forma de poder garantizar ciertas pensiones, seguridad social. Claro que nos movemos en esos términos, en esa lógica. Para un país que además lleva mucho tiempo con un sistema de pensiones como el que tenemos, también es difícil pensar de que otro modelo sea posible. Y ese es nuestro desafío, nuestro objetivo, hacer y demostrar que es posible. Que el público está más con Hassan en el sentido de como decepcionado, ¿ah? Nosotras parece que con Gael estamos demasiado esperanzadas en la opinión pública. Lo siento. Porque Es que es Nancy Riquelme dice, lograr la negociación ramal sería un paso revolucionario en este Chile. No va a ser fácil, hay que pelearla en la calle, creo yo. Mira qué interesante. César Villalobos dice, según mi opinión, la reforma de pensiones se la van a rechazar al gobierno porque quieren que sea a la medida de algunos. No quieren solidarizar con todos. Un antifascista dice, siento que estamos en un callejón sin salida. Veo a Gael luchando, pero la explotación va a continuar igual. Bueno, Solaude dice, es que a varios se les subió los humos, llegaron al cargo de poder y se perdieron. Jaime Jofre dice, grande Gael, querida, mucha fuerza y energía para los futuros proyectos. Miss Ivana Ramírez dice, con un congreso así, fuerza, dice. Sí, uno no quiere ser tan negativo puesto que después tiene que volver al Congreso. Entonces, mantén tu Orlando optimismo. Wong dice, ¿por qué el gobierno y los partidos que lo apoyan no convocan a la ciudadanía? Hay harto como pero mira, viste que ahí yo estoy con Gael en ese grado de optimismo. Siento que hay una sensación de que sí estamos todos en una sintonía y que podemos presionar desde la ciudadanía. Uh-huh. Y eso, bueno, esperamos que así sea para que aquellas que están dando la pelea ahí desde el Congreso no se le haga tan difícil, Gael. Tenemos que organizarnos para que así sea. Y yo creo que este año es clave que eso suceda. Además porque se vienen temas muy importantes y creo que la gente y la ciudadanía, las organizaciones sociales no pueden ser ajenas, deben ser parte importantísima del debate. Y eso incluso no implica que el gobierno logre responder a la inmensidad de expectativas que existen o incluso de que cada una de las reformas o proyectos de ley sea la medida de lo que se espera y se quiere. Lo digo Exacto. porque también hay que manejar eso, pero eso no quita que las organizaciones sociales tengan un rol, y es un rol distinto al rol del gobierno. Y yo creo que es importante que también lo asumamos así. Los partidos políticos del gobierno también tienen un rol que es distinto al del gobierno. El gobierno se tiene que hacer cargo que tiene que gobernar para todo el país, ¿cierto? Claro. Tiene que conjugar distintos intereses, distintas visiones, pero eso no es el rol que debemos jugar nosotros. Nosotros debemos jugar un rol de que, claro, como parlamentaria, de que las reformas sucedan, pero también como activista, como militante de un y proyecto. también te debe a quienes votaron por ti, Claro. por ideas, que a veces algunos y algunas, principalmente algunas, se les olvida. Hassan, usted quería preguntar. No quiero preguntar, pero voy a ser igual. ¡Ay, qué pesote! No, es que ya, con este ambiente de optimismo que yo creo que es necesario para la supervivencia humana, entonces no quiero... Hassan, eso, entiéndenos. pero desde un punto de vista, no sé, sociológico, académico, ya. Es evidente que si no hay mayorías legislativas expresadas en el Congreso, un modelo posible es una fuerte movilización ciudadana que presiona al Congreso. Y eso es un modelo que ha funcionado en la ley de hidrocarburos en Bolivia, el gran ejemplo, ¿no? Donde tienen las calles repletas de personas protestando y los congresistas que estaban escuchando el lobby de las transnacionales de hidrocarburos en Bolivia lo ignoraron por la presión afuera y votaron entonces una reforma, una suerte de nacionalización que terminó con tanto dinero entrando a las arcas fiscales de Bolivia que lograron financiar sus sistemas de pensiones enteros. No veo en Chile ese tipo de movilización social, punto. De hecho, veo mucha más fuerza ciudadana detrás de los retiros e incluso detrás de los autopréstamos y no veo lo mismo con la reforma tributaria. Entonces, sí, por supuesto que uno quiere que haya ese tipo de organización, pero no lo veo yo, por lo menos, en la ciudadanía. Y peor, en el caso tanto de la discusión
de la reforma tributaria que se están tratando de hacer el presidente con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, y con el tema de previsional. Lo que ha dicho la oposición es vamos a esperar las elecciones constitucionales. Sí, pues la que de, vienen la de mayo, ahora. la de mayo. Y entonces vamos a ver los resultados y con eso vamos a tomar la temperatura de la ciudadanía. Yo tengo la peor impresión, que creo que fue muy apurada la estrategia de volver al punto constitucional. No sé lo que va a pasar en las elecciones constitucionales, pero no veo así esto como una gran oportunidad de expresar la presión para las reformas. Entonces yo veo el escenario súper negro en ese sentido. Sí, o sea, es verdad que ellos quieren dilatar. Por eso me parece que la oportunidad, nosotros no podemos dejar pasar el tiempo. O sea, el tiempo no es nuestro aliado, como no lo fue el año pasado tampoco. O sea, creo que hay que aprender de lo que hemos vivido y del proceso en el que se ha gobernado durante este tiempo. Y ahí una de las lecciones más importantes es que la agenda no puede estar como quieta. Claro. El gobierno no Claro. puede estar quieto. Ahora, yo no los veo quietos. Yo veo que está empujando, la ministra está empujando la reforma de pensiones, pero hay que también, me parece, que empujar de todos lados, ¿cierto? Y ahí las organizaciones sociales se tienen que hacer ver, tienen que hacerse pesar. Incluso, y voy a seguir insistiendo con este punto, incluso aunque tiren el tejo más pasado de lo que va a dar el gobierno, eso está bien, es el rol que tienen que jugar las organizaciones. Y eso no le hace daño al gobierno. Obviamente que la idea es que podamos lograr avances concretos y en eso va a estar por lo menos la intencionalidad, la voluntad política está allá. Y la idea es que empujemos articuladamente, busquemos estrategias, ¿cierto? Pero ahí yo creo que nos hace falta también despertar. ¿Por qué veo que hay un poquito más de semillero, se podría decir? Es porque, pero que no está organizado, efectivamente. Veo como una opinión que está como Claro. con dudas. Hay un ambiente, pero no... Hay un ambiente, pero... Articulación. Exacto, que podríamos nosotros mismos, las organizaciones, sobre todo las organizaciones, ¿cierto? Que también sepan llegar, que sepan articular, que generen un movimiento, ¿cierto? Eso es vital para que nos vaya bien. Mira, y el público está bien de acuerdo en esto, ¿no? Dice Cris, y tú dices, la gente dejó de marchar después del rechazo. El pueblo chileno dejó de confiar en su mismo pueblo, debido a que la gente no leyó la Constitución en general. Y Jaime Jofré pone también un punto y dice, lo que pasa es que esta sintonía positiva es la de este programa, La Voz de los que Sobran, dice. Pero lamentablemente en Chile en general no es así. No nos engañemos, hay que hacer más difusión. Ese me gusta, Jaime Jofré, toda la razón. Hay que hacer difusión de esta entrevista de la diputada Jomans. Hay que hacer difusión de lo que vino a explicarnos con peras y manzanas el director de FONASA. Hay que hacer difusión exactamente de cada cosa que ustedes vean que es positiva, ¿verdad? Sean también ustedes agentes de cambio. Porque claro, yo decía hoy día, a veces me da pena porque, claro, nosotros criticamos a Carter porque entendemos que lo que está haciendo raya con la ilegalidad. Pero mucha gente le cree. Sí. Mucha gente le cree. Muchísima gente le cree. ¿No es cierto? Y eso es doloroso y eso es complejo porque no podemos estar solo hablando entre nosotros. Tenemos que lograr romper el cerco informativo y llegar a otras personas. Y nosotros mismos podemos ser agentes de cambio en eso. Así que usted recuerde dejar el me gusta hoy día acá en YouTube, recuerde compartir cada uno de los momentos del programa en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok también, en todos lados, para que de verdad esto que estamos conversando hoy llegue a otras personas que a lo mejor no son las que nos ven, son muchas las que nos ven, pero también tenemos que llegar a otras y a otros. Diputada Jomans, muchas gracias por estar hoy día, muy interesante todo lo que conversamos. Y cómo una ley que era tan discutida por otros puede terminar transformándose en una aprobación con unanimidad. Así que muchas felicitaciones por ese triunfo y muchas felicitaciones por la labor que están llevando a cabo ahí en el Congreso. Muchas gracias a ustedes, también a quienes nos están viendo.
Bueno, gracias por los apoyos. A veces Sí, nosotros lo hemos recibido y eso también es importante. Nosotros hacemos la pega que tenemos que hacer. En eso estoy jugando un rol que me toca jugar. Pero todos tenemos una tarea que hacer y creo que eso también es importante asumirlo como tal. Así que muchas gracias. Esperemos que las 40 horas salgan del Congreso, va a ir a la Cámara de ahora, así que debería Aprobarse salirse rápidamente, claro. y poder contar con 40 horas antes del 1 de mayo. Sí, pues hay hartas empresas que ya están con las 40 horas, que tienen hasta certificación y le ha ido súper bien. Sus gerentes y gerentas han dicho que ha sido una muy buena idea porque la gente trabaja con más ganas, más rápido y todo. Así que bien, muy bien con todo eso que está pasando, nos pone contentos.